seguir con nuestro tema de hoy, que se refiere ¿Pueden ver? ¿Se puede ver, jóvenes? Bien, vamos a empezar entonces. La anterior clase habíamos visto un tema introductorio acerca de todos los métodos de separación. Entonces, en ese contexto es que nosotros habíamos visto que habían o tomábamos en cuenta varios procesos de separación, varios tipos de separación, donde podíamos nombrar a la cromatografía gaseosa, a la cromatografía líquida en sus distintas manifestaciones, a la cromatografía de fluidos supercríticos y inclusive tomar en cuenta otros tipos de separación como consiste la electroforesis. Entonces, hoy nos vamos a referir exclusivamente a lo que es la cromatografía de gases y las particularidades y propiedades que presenta este método de separación. ¿Cuál va a ser el principio de la cromatografía de gases? La cromatografía de gases es una técnica en la que la fase móvil es un gas al que lo vamos a denominar gas portador. La muestra, que podrá ser líquida o podrá ser gaseosa, se inyecta en una corriente de gas inerte que constituye la fase móvil. La muestra es transportada a través de una columna empaquetada o también puede ser capilar, en la que sus componentes se separan según su capacidad para poder distribuirse entre las fases móvil y estacionaria. Ahora, dentro de lo que es la cromatografía gaseosa, vamos a ver que el analito, para poder ser analizado a través de la cromatografía gaseosa, tiene que cumplir algunos requisitos. Entre estos, vamos a ver que debe tener una presión de vapor por lo menos de 0,3 miligramos de mercurio a una temperatura máxima de trabajo de la fase estacionaria. Por otro lado, no debe descomponerse a la temperatura que se lleva a cabo el proceso de separación. Y también debemos mencionar que no deben ser absorbidos o descompuestos por la fase estacionaria. Y obviamente deberán ser detectables mediante sistemas de detección que van a ser acopladas, podríamos decir, al equipo para cromatografía gaseosa. Cuando hablamos de la cromatografía gaseosa, vamos a tomar en cuenta dos tipos de cromatografía gaseosa. Una cromatografía gas sólido o de adsorción y una cromatografía gas líquido. ¿A qué se refiere cada una de ellas? Vamos a hablar entonces, en primer lugar, a la cromatografía gas sólida o de adsorción. Cuando la fase estacionaria es un sólido, nosotros estamos frente al proceso cromatográfico gas sólido o de adsorción. Se llama adsorción porque la separación de los componentes a través de una fase estacionaria se realizan o se llevan a cabo por fenómenos de adsorción y desorción. ¿Qué quiere decir la adsorción o a qué se refiere la adsorción? En primer lugar, es un fenómeno físico-químico en el que las moléculas, los iones que están en el fluido, que podrá ser un gas o podrá ser un líquido, se adhieren a la superficie de un sólido o también a las partículas que se logran acumular. Solo
o podríamos decir, tenemos que mencionar, solo en la superficie. En cambio, cuando nosotros hablamos de la absorción, por ejemplo, cuando nos referimos a la absorción, estas partículas no van a ir a acumularse únicamente sobre la superficie, sino van a ser capaces de penetrar a todo el volumen, a todo el contenido del material. Entonces, esa es la particularidad que presenta esta cromatografía gas sólido o de absorción. Como habíamos mencionado, la absorción se la realiza o se denomina porque la separación de los componentes se realiza a través de la fase estacionaria y se dan por medio de los fenómenos de absorción, desorción. En cambio, la cromatografía gas líquido se realiza cuando la fase estacionaria es un líquido retenido en un sólido que sea lo más inerte posible. El papel del sólido es la de retener al líquido, es decir, que la fase líquida sea permeable al gas. Entonces, cuando nosotros hablamos de esta cromatografía gas líquido, nos estamos refiriendo, en primer lugar, que hay que tomar en cuenta algunos parámetros. Dentro de estos parámetros tenemos que mencionar en la cromatografía gaseosa que son la eficiencia, la eficacia, el coeficiente de partición, el grado de resolución que puedan tener. Pero si mencionamos algo más dentro de lo que va a ser la cromatografía gas líquido, tenemos que hacer énfasis en que como podríamos mencionar, en que la fase estacionaria es un líquido retenido por medio de o a través de un sólido, y este debe ser lo más inerte posible. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la función que cumple el sólido? Va a ser la de retener al líquido. Bien, luego vamos a ver entonces que dentro de lo que es el equipo para cromatografía gaseosa, nosotros tenemos que considerar una serie de elementos. Entre estos elementos, o sea, el instrumento, el cromatógrafo de gases, tiene elementos fundamentales, como ser, en primer lugar, el más importante, podríamos decir, es el gas portador. Luego tenemos el control de flujo, tenemos la inyección de la muestra, tenemos un horno, es indispensable el horno, y en el interior de este se va a encontrar la columna. Hablamos ahora también de los detectores y también los registradores del proceso. Entonces, estos son los 6 componentes básicos que nosotros vamos a encontrar en un esquema de un cromatógrafo de gases. Vayamos entonces, en primer lugar, aquí tenemos un esquema. Antes de ir describiendo parte por parte, nosotros tenemos un esquema de un cromatógrafo de gases. Como les decía, tenemos acá 3 recipientes que están encargados de tener en primer lugar el aire, el hidrógeno, un acarreador. Estos van a tener un control de flujo que se hace totalmente necesario para regular el paso de los mismos. Luego vamos a tener una etapa muy importante que es la inyección de la muestra. Tenemos un puerto de inyección, como ustedes pueden ver, y luego vamos a hablar del horno. Aquí tienen ustedes el horno, en cuyo interior vamos a encontrar ubicada a la columna. Pasamos luego al sistema de detección. Tenemos al detector, y tenemos a un electrómetro y a un integrador para realizar los procesos de registro y
un proceso de registro de todo el proceso. Entonces, vamos a ir viendo parte por parte y hablaremos en una primera instancia, pero antes del gas portador. Cuando nosotros nos referimos al gas portador, tenemos que mencionar que este cumple una función. El gas portador transporta a todos los componentes de la muestra y va a ser capaz de crear una matriz adecuada para el detector. Este gas portador se encuentra almacenado a presión y debe tener y cumplir ciertas condiciones. Podemos hablar de que debe ser inerte para evitar las interacciones, necesariamente tiene que ser térmicamente estable, debe ser insoluble en la fase estacionaria, capaz de minimizar la difusión gaseosa, debe estar fácilmente disponible y puro, es decir, libre de impurezas que podrían degradar la fase estacionaria. Obviamente deben tener un precio bastante asequible, por eso decimos que debe ser económico, y además debe ser el gas adecuado para emplear un determinado detector. En otras palabras, debe existir compatibilidad entre el gas utilizado y el tipo de detector que se utilice. Entonces, cada detector, como vamos a ir viendo posteriormente, demanda a un determinado gas portador, es decir, debe contar con un gas portador específico para conseguir un mejor funcionamiento. Entonces, eso cuando nosotros hablamos diríamos, de las características del gas portador, que debe ser inerte, debe ser estable, etcétera, etcétera, y muy importantes para realizar o contar con un proceso, diríamos, que se lleve a cabo con bastante eficiencia. Bien, luego tenemos la inyección de la muestra. Bien, hemos hablado también cuando nos referíamos, aquí tenemos la zona donde se procede a inyectar la muestra. Entonces, a esto se los conoce como sistemas de introducción de la muestra. ¿Cuáles van a ser estos elementos? Tenemos en primer lugar que las muestras, tenemos que pensar a nivel de las muestras, que estas pueden ser líquidas o también pueden ser gaseosas. Entonces, cuando hablamos de introducir la muestra, es decir, a nivel del puerto de inyección, se debe considerar como esta situación, este lugar, como la zona más caliente de toda la columna. Se tiene que dar la inyección y esta también tiene que estar lo suficientemente caliente para que se lleve a cabo la vaporización. La inyección, entonces, podrá realizarse como su nombre nos sugiere, se va a llevar a cabo a través de una jeringa y debe existir la suficiente cantidad de fase estacionaria con todos los componentes de la muestra puedan interactuar en ese momento. Entonces, en ese puerto de inyección que estamos viendo, se va a llevar a cabo la introducción de la muestra. Y hemos dicho que las muestras, ¿qué condiciones deben cumplir? Deberán ser líquidas o podrán ser gaseosas. Ahora, en la zona más caliente de la columna se tiene que dar lugar o se va a originar el proceso de inyección. Y además tiene que tener el calor suficiente, la temperatura suficiente para que se lleve a cabo una vaporización. Esa es la necesidad por lo que se debe controlar la temperatura. Y como habíamos mencionado,
La inyección se la realiza a través de una jeringa y no debemos olvidarnos que debe haber la suficiente fase estacionaria para que puedan interactuar con cada uno de los componentes de la muestra. Entonces, eso cuando hablamos de los puertos de inyección o los sistemas de introducción de la muestra. ¿Qué pasa cuando nosotros introducimos la muestra? Cuando estamos hablando de que utilizamos o empleamos una jeringa. Entonces, si hablamos de esta jeringa, vamos a ir empujando el émbolo y este ejercicio, diremos así, se lo puede hacer a mano, manualmente, o también se puede utilizar un dispositivo electrónico. Obviamente, la última opción nos sugiere un proceso con mayor precisión. Entonces, esta jeringa se sitúa en el inyector o en la columna, pero es mucho más complicado porque tiene que, como hemos mencionado anteriormente, adaptarse, acomodarse a las condiciones. Ahora, existen varios modelos de mecanismos o inyectores de introducción de la muestra, y por eso nosotros tenemos, por ejemplo, un modelo split. También podemos tener otro modelo splitless. También bajo algunas circunstancias podemos tomar en cuenta a un otro sistema de introducción de la muestra que constituye el on-column. Entonces, cada uno de estos tiene o presenta una característica. Vamos a ver, por ejemplo, que existen los sistemas con divisiones para aquellos analitos que se encuentran en concentraciones bastante elevadas, pero también hay para aquellos analitos que se encuentran en una cantidad de algunas o escasas trazas. Entonces, es muy importante también en en la revisión, en la descripción de los componentes de un equipo para cromatografía de gases, la parte relacionada con el puerto de inyección. Dentro de lo que va a ser la inyección de la muestra, nosotros tenemos que recordar también que, resumiendo, ¿no?, un parámetro muy importante va a ser la temperatura del inyector, como habíamos mencionado anteriormente, más atrás, habíamos dicho que había que controlar la temperatura, debíamos considerar, si vale el término, aquella zona más caliente para que podamos garantizar la vaporización. Entonces, la temperatura del inyector tiene que ser lo suficientemente elevada para que la muestra logre vaporizarse inmediatamente sin llegar a descomponerse. No se olviden que podemos correr ese riesgo. Y hay una regla general, podríamos decir que la temperatura debe ser 50 grados centígrados por encima de la temperatura de ebullición del componente que sea menos volátil. Y otro aspecto, otro parámetro importante en la inyección no es no es trabajar con cualquier tipo de volumen, sino es importante y debe considerarse el volumen inyectado. Este volumen va a depender del tipo de columna y del estado físico de la muestra. Entonces, esos son aspectos que se deben considerar: la temperatura, cuánto más debe existir, la cantidad la cantidad inyectada. Esta debe depender del estado físico de la muestra. Y cuando hablábamos de los sistemas de introducción de la muestra, no se olviden que habían varios modelos, ¿no?, como el
el modelo split, el modelo splitless, el modelo on column. Por ejemplo, se utilizaba en aquellas muestras que eran termolábiles y donde sus puntos de ebullición eran bastante, cuando consideramos a los puntos de ebullición bastante elevados. Entonces, nos olvidaremos en este último caso, en este ejemplo, por ejemplo, de la on columna. La inyección se hace directamente, como su nombre dice, en la columna, de tal manera de mantener la temperatura inferior al punto de ebullición del disolvente. Y por tanto, la zona de la zona donde hemos inyectado, tenemos que refrigerar con aire, porque va a existir o se va a llevar a cabo un aumento brusco de temperatura inmediatamente que se ha logrado inyectar. Ahora, pasamos. Aquí están los sistemas de introducción de la muestra, donde, como ustedes pueden ver, al lado izquierdo vamos a tener la llegada del gas portador. Vamos a tener por arriba tenemos a la jeringa, cómo se introduce, si vale el término, y ya en la parte inferior nosotros vamos a encontrar a la columna. Entonces, hablaremos ahora y nos vayamos a referir a las columnas. Algo más al respecto, antes de referirnos a las columnas, tenemos que hablar de que estos sistemas de introducción de la muestra tienen que cumplir ciertas condiciones que ya habíamos mencionado anteriormente, pero que vamos a hacer hincapié, como ser, por ejemplo, las muestras tienen que ser líquidas o pueden ser gaseosas. Tienen que ser calientes para que se lleve a cabo la vaporización. La inyección se la realiza a través de las jeringas y también se debe contar con una cantidad suficiente de la fase estacionaria. Todas estas condiciones hemos ido describiendo, si ustedes recuerdan, anteriormente. Vamos a hablar ahora de las columnas. ¿Cuál será la particularidad o la importancia de las columnas? Una columna constituye el lugar donde ocurre la separación, es decir, constituye el corazón del cromatógrafo. Existen dos tipos de columnas, aquellas que van a ser empaquetadas, clásicas o de relleno, por un lado. Y por otro lado, vamos a tener a las columnas capilares o tubulares. Esos son los dos grandes grupos de las columnas. Vayamos a hablar entonces de las columnas empaquetadas. Estas columnas empaquetadas van a poder ser de un material como el cobre, también puede ser el aluminio, el acero inoxidable, el vidrio, y también en una última instancia consideramos al teflón. El empaque puede ser un sólido, puede ser un líquido. Este sólido puede estar, diríamos, recubierto por un líquido, y también tenemos que hablar de sus dimensiones, que miden aproximadamente entre 2 a 3 metros y presentan un diámetro de 4 milímetros. Se empaquetan con un material de relleno sólido, finamente dividido y además que sea homogéneo. El material de relleno se puede recubrir con una delgada capa de fase estacionaria conocida con el nombre de Scott. En cambio, cuando nosotros hablamos de las columnas capilares o de sílice fundido, vamos a decir, aquí están las columnas capilares que van a ser de sílice fundido y, ojo, van a estar recubiertas por un material como es la poliimida. Estas tienen la particularidad que se las va a emplear, diríamos, cuando hablamos de muestras demasiado
pequeñas. Y una gran ventaja que presentan estas columnas capilares que tienen una mayor velocidad de análisis y también de eficacia. Ahora, existen varios tipos de columnas. Antes de empezar a hablar de las columnas, es necesario que nos vayamos a referir al horno, porque sabemos que el horno tiene importancia porque en el interior del horno vamos a encontrar ubicadas a las columnas. Entonces, el horno va a ser capaz de calentar la muestra y la fase estacionaria en la columna. ¿Para qué? Para facilitar la separación de cada uno de los componentes de las muestras. En otras palabras, el horno mantiene termostatizada la columna a una temperatura fijada con gran precisión. Entonces, como verán, la presencia del horno tiene importancia, no pasa desapercibido, sino es la responsable de mantener termostatizada a una columna. Hemos dicho que en este tipo de cromatografía, una de las condiciones es que la muestra y la fase estacionaria deben mantenerse a una determinada temperatura para de esta forma facilitar la separación de cada uno de los componentes. Bien, aquí tenemos unos modelos de columnas. Hemos hablado de las columnas empaquetadas, clásicas o de relleno, y también hemos hablado de las columnas capilares de sílice fundido recubiertas con poliimida. Bien, vamos a ver aquí unos modelitos de estas columnas que van a ser, como hemos mencionado también, de un tamaño bastante grande y de acuerdo a las características que presenten, si son empaquetadas o si son capilares, vamos a decir, por ejemplo, que las empaquetadas pueden ser fabricadas con tubos de vidrio, de metal, la longitud puede ser de 2 a 3 metros y aproximadamente tienen un diámetro de 4 milímetros. Estas van a ser empaquetadas, van a ser rellenadas con un relleno sólido, finamente dividido y además debe ser homogéneo. El material de relleno se lo puede recubrir con una delgada capa de fase estacionaria líquida que se la conoce como Scott, ¿sí? Entonces, estas columnas empaquetadas o rellenas tienen tamaños que van a ir, o sea, a nivel de sus diámetros, vamos a tener que tienen entre 2 y 4,6 milímetros de diámetro interno y de 1/4 a 1/8 de pulgada de diámetro externo. Entonces, vamos a ver que son bastante largas. Existen ahí cuando nos referimos a las columnas capilares, que son ideales estas porque presentan una mayor velocidad de análisis y de eficacia, pero en la limitación en este tipo de columnas es que solamente se aplica cuando se trabaja con muestras bastante o demasiado pequeñas. Entonces, nosotros tenemos una gran variedad de modelos de columnas capilares, como ser, por ejemplo, la WCOT o también la SCOT, que todas estas van a emplearse en su fabricación, lo que son los capilares de sílice fundido y que externamente tengan un recubrimiento de un protector de poliimida. En el caso, por ejemplo, de las Scott, vamos a ver que están
la superficie interna de estas está revestida de una capa fina, como es la tierra de diatomeas. Entonces, estas columnas capilares, de igual manera, tienen importancia, tiene importancia el material que reviste, que recubre y pueden ser de distinta naturaleza, como hemos mencionado anteriormente. Pasamos luego, aquí tenemos una buena clasificación de las columnas para cromatografía de gases, como habíamos mencionado. A la izquierda encontramos a aquellas columnas empaquetadas o rellenas. Como ustedes pueden ver, la fase estacionaria líquida está sobre un soporte sólido, por eso son empaquetadas o de relleno. Y al lado derecho vamos a tomar en cuenta aquellos modelos, aquella clasificación de columnas capilares o tubulares abiertas. Y a su vez, cada una de estas, como hemos descrito anteriormente, van a ver de pared recubierta, que son las WCOT, las de soporte recubierto, que van a ser la SCOT, y aquellas que tengan una capa porosa, como son las plot. Entonces, aquí tenemos una pequeña clasificación de las columnas, de estas que tienen pared recubierta. Vamos a ver que la fase estacionaria va a ser líquida. En las de soporte recubierto, la fase estacionaria líquida sobre un soporte sólido. Y en las de capa porosa hay una fase estacionaria sólida. Como verán, también estas pueden tener ciertas pueden presentar varios tipos de columnas, dentro inclusive las capilares. Bien, lo que es cuando nos referimos a la cromatografía gas líquida, el soporte es inerte, retiene la fase estacionaria líquida, y esta puede ser una resina de plástico, puede ser el grafito pulverizado, podemos utilizar el polvo de ladrillo, podemos utilizar una tierra de diatomeas. Entonces, este soporte, vamos a decir que cumple esa función de retener la fase estacionaria. Ojo, que va a ser líquida, y se pueden considerar distintas alternativas, distintos materiales que van a ir a actuar como un soporte inerte, ¿no? Pasamos entonces a hablar de la fase estacionaria líquida inmovilizada, que está constituida por una monocapa adherida químicamente a la superficie de la columna. Las características, las propiedades que debe tener esta fase estacionaria inmovilizada SCOT es que debe ser de baja volatilidad, debe tener una estabilidad térmica, debe ser químicamente inerte, debe estar químicamente unida al soporte, y muchas están basados en el polisiloxano o el polietilenglicol. Esos son normalmente los materiales que podamos encontrar en este tipo. Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que afectan la eficacia de una columna? Esto es algo que necesariamente debemos tomar en cuenta para nosotros evaluar en un momento dado las características de la columna. En primer lugar, tenemos la longitud de la columna. Hemos hablado de que estas pueden ser bastante largas, ¿no es cierto? Luego vamos a ver que tienen que tener un diámetro, la columna debe presentar un diámetro característico. Luego vamos a tener que hablar del tamaño. También es importante considerar el tamaño de las partículas de empaque. Vamos a tener unas veces más grandes, otras veces más pequeñas. Entonces, es importante considerar su tamaño. Luego necesitamos hablar de la naturaleza de las fases. Tenemos que referirnos o tomar en cuenta el grosor
de la fase estacionaria, la temperatura de la columna, la velocidad del gas portador, la cantidad de muestra inyectada. Entonces, para que un proceso de separación cromatográfica a través de la cromatografía gaseosa, tenemos que, a nivel de su columna, las columnas que lleguen a emplearse, estos tienen que ser controlados y tomar en cuenta desde su longitud, el diámetro, el tamaño de las partículas de empaque, la naturaleza de las fases, el grosor de la fase estacionaria, la temperatura que alcanza la columna, la velocidad del gas portador y también la cantidad de muestra inyectada. Bien, ahora hay una programación de la temperatura y el flujo. Si ustedes se han fijado anteriormente, cuando íbamos describiendo los componentes de un cromatógrafo, vamos y también viendo algunos parámetros que eran muy importantes, como en este caso, tenemos que tomar y referirnos a la temperatura por un lado y a la programación de flujo. A medida que la temperatura va aumentando, la presión de vapor del analito aumenta y de tal manera que se va a eluir rápidamente. Es decir, la columna va a alcanzar la temperatura deseada durante la separación y en ese momento las especies se separan según o tomando en cuenta su rango de polaridades o de presión de vapor. Esto relacionado a la temperatura. Y cuando hablamos de la programación de flujo, decimos que a mayor flujo, menor tiempo de análisis, correcto. Pero en este caso podemos hablar de una disminución de la resolución del método. Entonces, una vez que nosotros hemos introducido la muestra está a nivel de las columnas, la columna en el interior del horno, nosotros tenemos que necesariamente referirnos a los sistemas de inyección. Cuando hablamos de los sistemas de inyección, vamos a decir que el detector, o sea, se refiere a los detectores, es un elemento muy importante en la cromatografía, mediante el cual se ponen de manifiesto todos los solutos eluidos de una columna cromatográfica. ¿Qué características debe tener un buen detector en cromatografía gaseosas? Debe tener una adecuada sensibilidad. Es decir, esto se refiere a que la responsabilidad entre la respuesta del detector y la magnitud física detectada debe ser alta. La sensibilidad adecuada es una medida de esta magnitud de la señal originada a nivel del detector por una cantidad o también por una concentración del analito que previamente ha sido determinada. Hablamos de una buena estabilidad y reproductibilidad. Es la línea base de un cromatógrafo y obviamente va a ser sometida a fluctuaciones fortuitas. A esto se conoce y hemos visto también como un ruido de fondo. Algunos de estos ruidos para algunos de estos ruidos existe la posibilidad de eliminarse, pero siempre vamos a contar con un ruido inherente al detector, que junto a la sensibilidad establece lo que es el límite de detección. Entonces, cuando nosotros hablamos de la estabilidad y la reproducibilidad, vamos a ver que existen o necesariamente tenemos que considerar los cambios de concentración del compuesto. Tenemos un intervalo de temperaturas de trabajo que está comprendida desde la temperatura ambiente hasta por lo menos 400 grados centígrados. Por eso hablamos de un intervalo de temperatura. Hablamos de un tiempo de respuesta corto. ¿Esto qué quiere decir?
un tiempo de respuesta corto que va a dar lugar a que lo hagan de una manera independiente del caudal. Alta fiabilidad y que también que sean de fácil manejo, y las respuestas deben ser semejantes para todos los analitos, o también debe ser, si es contrariamente, una respuesta selectiva y altamente predecible para uno o varias clases de analitos. Y obviamente tenemos que referirnos a que no sean destructivos de la muestra. Deben tener una reactividad nula, deben tener una respuesta adecuada al mayor número posible de muestras. Esas son las condiciones, esas son las características de una manera bastante detallada que un buen detector debe cumplir o debe contar. Entonces, estas 9, diríamos, características de un buen detector nos va a garantizar también contar con una buena información. A partir entonces de todos estos requisitos, de todas estas condiciones que debe reunir un detector, nosotros vamos a poder observar que existe un sinnúmero, no sinnúmero, sino una gran variedad de detectores. Y en primer lugar tenemos los detectores de conductividad térmica, aquellos detectores de ionización de llama, los detectores de nitrógeno y fósforo, los detectores de fotoionización, los detectores de conductividad electrolítica, los detectores fotométricos de llama, los detectores de captura electrónica, y también tenemos los detectores de manos. Entonces, estos son los distintos tipos de detectores que encontramos. Y a su vez, los detectores se van a clasificar en 3 grupos. Aquellos que van a ser universales, aquellos que van a ser selectivos y aquellos que van a ser específicos. Nos referimos a los universales, como su nombre dice, generan una señal para cualquier tipo de sustancia eluida. No hay especificación, no hay especificidad, sino es para cualquiera. Ahora, son selectivos, como su nombre dice, que solo van a detectar sustancias que presenten alguna propiedad físico-química, donde va a haber una determinada, o se va a tomar en cuenta una determinada propiedad físico-química. Y finalmente tenemos los específicos. Los específicos son aquellos que detectan sustancias que poseen un determinado elemento o un grupo funcional en sus estructuras. O sea, necesariamente deben tener estas características para que puedan, por eso, ser tomados en cuenta con un detector que pueda ser específico. Como habíamos visto ya, como tenemos en la pantalla los distintos sistemas de detección, solo vamos a mencionar los más importantes. Aquí hemos hecho un listado de todos los detectores con los que nos encontremos. Uno, que es uno de los más frecuentes, es el detector de conductividad térmica. El principio es la variación de conductancia térmica del gas cuando eluye un analito. Entonces, vamos a ver que este tipo de detector se lo utiliza, se lo emplea en las separaciones y cuantificaciones de compuestos que no generan una señal en otros detectores. El caso de los gases nobles, el caso de los gases, son, diríamos, elementos que van a poder ser detectados tomando en cuenta este tipo de detector de conductividad térmica. Entre sus ventajas, podríamos decir que no es destructivo, es bastante sencillo, responde a la concentración del soluto presente a nivel del gas portador. Ahora, vamos a ver que debido a su gran conductividad térmica, el helio es la fase móvil de elección que emplea este tipo de detector.
Cuando un soluto sale de la columna, la conductividad térmica de la fase móvil va a disminuir y la temperatura y la resistencia del filamento van a ser capaces de aumentar. Entonces, es el detector de conductividad térmica. Podemos decir que es uno de los detectores que se los ha usado primero dentro de lo que es la cromatografía gaseosa, por su mecanismo bastante sencillo y también la posibilidad de llegar a adquirirlo porque no es un equipo demasiado caro. Responde a muchos compuestos orgánicos y también inorgánicos. Eso en cuanto al detector de conductividad térmica. Podemos hablar del detector de ionización de llama. ¿Cuál es el principio en el detector de ionización de llama? ¿Por qué funciona? Por la formación de iones cuando un compuesto se quema en contacto con la llama, una llama donde utilizamos el hidrógeno, el oxígeno. Va a formar una llama que quema, que ioniza a los compuestos que han sido separados en la columna. Este método, vamos a decir que es destructivo, tiene una elevada sensibilidad. También podemos mencionar que es selectivo para aquellos compuestos, para aquellas sustancias que contienen uniones carbón-hidrógeno en su estructura química. Ahora, vamos a ver también que este detector de ionización de llama es bastante sensible, como hemos dicho, y es el detector más empleado. ¿Cuál es su, diríamos, limitación? ¿Cuál es el aspecto negativo que presenta? Es que destruye a la muestra. Esa es su particularidad. Otro tipo de detector que nosotros podemos ver va a ser el detector de nitrógeno-fósforo. También podemos hablar del detector de fotoionización. Luego tenemos que hablar del detector de conductividad electrolítica. Tomamos en cuenta los detectores fotométricos de llama. Estos presentan una diríamos, aplicación importante. Se usa para el estudio de contaminantes del aire y también del agua. Tal es el caso. ¿Cuáles son estos contaminantes? La presencia de pesticidas, la presencia de hidrocarburos. Son estos detectores muy sensibles al fósforo y al azufre. Vamos a ver que estos se los utiliza, se los aplica también este detector que tenemos para la determinación de azufre y de fósforo. También podemos mencionar un detector de captura electrónica. El principio del detector de captura electrónica se basa en la captura de los electrones libres, como su nombre dice. ¿De dónde vienen estos electrones libres? De la ionización del gas portador, disminuyendo la intensidad de corriente. Existe una supresión de un flujo de electrones lento causada por la absorción de estos a través o por especies electrofílicas. Entonces, vamos a ver que no es destructivo, podríamos decir que es el detector más sensible, más o menos está actuando entre 10 a la menos 14 gramos soluto por mililitro. La aplicación principal de este detector de captura electrónica es la presencia de compuestos organoclorados presentes o muy comunes en lo que son los pesticidas y los herbicidas. Por lo tanto, este detector de captura electrónica frecuentemente se lo utiliza, se lo aplica en la investigación de compuestos halogenados. Y también no está de más que
Tomemos en cuenta la espectrofotometría de masas. También se utiliza como el detector de masas. Es una herramienta bastante importante, poderosa, y esto se aplica cuando hablamos de el análisis ya de algún tipo de mezclas orgánicas que sean complejas. Bien, ¿cuáles van a ser las aplicaciones de la cromatografía de gases? En primer lugar, tiene una capacidad para poder separar mezclas orgánicas complejas, como habíamos mencionado anteriormente. 2, constituye un método para determinar cuali y cuantitativamente los componentes de una muestra. Hemos visto. Presenta la posibilidad de aplicar al análisis cualitativo. Se suele emplear el tiempo de retención, que es único para cada compuesto, o también el volumen de retención. Y finalmente, lo que es el análisis cuantitativo, integrando las áreas de cada compuesto, o también a través de la medición de su altura, se obtiene la concentración o la cantidad presente de cada analito en la muestra. ¿Cuáles son ahora los pasos para concluir de análisis cuando aplicamos la cromatografía gaseosa? No se olviden, si hacemos el ligero repaso, vamos a ver tomamos en cuenta desde la instrumentación, tomamos en cuenta los parámetros que debemos considerarlos y entonces cuando nos referimos a los pasos de análisis, hablamos de las operaciones preliminares. ¿Qué incluyen las operaciones preliminares? El acondicionamiento de la columna, es decir, el proceso de separación en muchos casos depende del estado, de las características que pueda cumplir la columna. Luego tenemos la elección de las condiciones de trabajo. Cuando hablamos de elegir las condiciones de trabajo, esto dependerá del material, de las sustancias con las que estemos trabajando. Por ejemplo, puede ser la temperatura de la columna a la que se vaya a alcanzar, luego la temperatura también a la que se logre a nivel del inyector. Es decir, todos estos aspectos también van a constituir una etapa o un paso cuando nosotros estamos refiriendo o describiendo la cromatografía gaseosa. En tercer lugar, recién podemos mencionar la realización del análisis. Esto incluye el empleo de una microjeringa, después se va a aspirar el aire, se va a colocar la muestra, se introduce la aguja en el inyector, se continúa el registro hasta completar la elución en los tiempos determinados. Una vez que obtenemos entonces el cromatograma, vamos a tener la identificación de los picos, se utilizan los tiempos de retención, las comparaciones con mezclas, por eso hablamos de determinaciones cuantitativas y también hablamos de la expresión de los resultados. Generalmente tenemos que esta va a ser en miligramos de la sustancia por kilo de materia grasa, por darles un ejemplo. Entonces, como ustedes verán, esto ahí concluye nuestro tema, donde hablamos de algunas particularidades que encontramos dentro de lo que es la cromatografía gaseosa. Nosotros, no se olviden, nos abocamos bastante en lo que es la presencia de cada uno de los componentes y el papel que desempeña. Bien, con esto hemos concluido nuestro tema de cromatografía gaseosa y estamos listos para pasar al siguiente método de separación cromatográfico, que va a ser la cromatografía líquida. Si no hay preguntas, quedamos acá y nos vemos la próxima semana. Que tengan un buen resto de la tarde, jóvenes. Hasta luego.